le doy la palabra a Alan para que comparta con ustedes esta conferencia. ¿Se escucha bien así? ¿O aquí? Aquí, bien. Va que va. Ok. ¿Se han dado cuenta cómo todo lo que está a su alrededor tiene un nombre? Sillas, piso, plantas. ¿Quién le puso ese nombre? ¿Nunca han pensado en quién decidió que la silla se llame silla o que la planta se llame planta? Tal vez lo que para ustedes es arriba, en otro lado del mundo sea abajo. O lo que ustedes ven blanco, alguien más lo vea gris. O lo que para ustedes esté bien, desde otra perspectiva puede estar mal. Y si tú no fueras tú, o mejor, si pudieras ser diferentes versiones de un mismo tú, simplemente cambiando el lenguaje. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por estar aquí. El tema de la conferencia de hoy es un tema que en lo personal me apasiona bastante y en lo académico he venido siguiendo desde hace varios años, que es algo que se conoce como relativismo lingüístico. Básicamente es qué tanta importancia o qué tanto impacto tiene el lenguaje en nuestro mundo, en el día a día. Decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero no en literal. O sea, no un límite de que se acaba el mundo cuando se acaba mi lenguaje, sino un límite como una barrera donde acaba algo y empieza algo nuevo. ¿Okay? El lenguaje básicamente es una herramienta social, comunicativa, ¿no? En el lenguaje podemos simplemente comunicar, socializar, pero el lenguaje tiene una cosa mucho más potente que no nos damos cuenta. Por ejemplo, eso, que es un árbol. Pero eso, pero también es un árbol, ¿no? Va. Algo que ocurre es que para Saussure, que se considera el padre de la lingüística, él desarrolla algo que se llama el signo lingüístico. El signo lingüístico es cómo las palabras tienen una relación conceptual. Si yo les digo árbol, en su mente aparece eso, o eso. Con el hecho de yo decir árbol, en su mente se dibuja algo, ¿cierto? Sea esto, o eso, o esto. ¿Bien? La palabra árbol es cómo denominamos a un concepto que ya existe, algo que tenemos dibujado en la mente. ¿Bien? Eso es el significado. Esto es significado, esto es significado, esto es significado. Todas estas pueden ser significantes de todos los demás conceptos. No es algo estrecho, no es que árbol tenga que ser la primera imagen que vimos, ¿no? A eso se le conoce como el signo lingüístico, a cómo diferentes palabras pueden representar diferentes cosas en imágenes, diferentes visiones en la mente. ¿Bien? El lenguaje es tan poderoso y tan importante que yo puedo jugar con su mente en este momento y puedo poner una idea que nunca se les ha ocurrido. Les puedo decir, por ejemplo, imagínense a un oso panda cocinando pasta mientras canta Bad Bunny. ¿Se lo imaginaron? Si no se ponen a pensar mucho en esto, espero no habían visto esa imagen en su mente, ¿no? Normalmente no. Pero yo lo hice simplemente con el lenguaje. Con las palabras pongo ideas en su mente. Eso ocurre todo el tiempo. La comunicación no es simplemente hablar y socializar con los demás. La comunicación es poner ideas en la mente del otro y recibir ideas del otro. Como les decía, el tema de hoy es el relativismo lingüístico y todo esto viene de algo que se llama la hipótesis de Sapir-Whorf, que son dos personas muy antiguas, que ya no están, pero que desarrollaron una teoría o una hipótesis
que empieza como el determinismo lingüístico. Esto es pura teoría, pero vamos a ahondar en eso. El determinismo lingüístico decía en un inicio, que era la hipótesis original, que el lenguaje que tenemos, sea portugués, alemán, ruso, español, el idioma que manejamos, tiene la importancia de crear el mundo que tenemos. Es decir, que la realidad depende directamente de cómo lo nombramos. Que está muy fuerte, ¿no? O sea, esto no es esto si no le pongo nombre. Está raro, o sea, sí existe. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos estudiosos se dan cuenta de que estaba como muy pasado esto, o sea, como que está muy exagerado, ¿no? Y entonces, esa versión tan fuerte se cambia por una versión ligera, una versión más, ok, vamos a hacerlo más flexible. Y eso se le llama relativismo lingüístico, que es con la que nos quedamos. ¿Cuál es la diferencia? El determinismo lingüístico dice que el lenguaje determina, impone o marca la realidad de lo que tenemos en el mundo. El relativismo dice que no impone, que no determina, pero que influye en lo que tenemos alrededor. ¿Han visto esta película? ¿Sí? Va. Esta es una película de 2016 con Amy Adams que se llama La Llegada, o The Arrival. Y la película justamente se trata de esta hipótesis y de hecho la mencionan en la película. La película trata, hay spoilers, así que véanla, pero ya saben de qué va. La película trata de una investigadora, una lingüista que contratan porque llegan extraterrestres a la Tierra y entonces intentan comunicarse con ellos. Esos son los símbolos, que es como el lenguaje de los extraterrestres que proyectan como con un humo negro y muy cool todo. Y entonces ella intenta descifrar todo el lenguaje y generar un lenguaje, o sea, enseñarles a ellos el lenguaje humano y aprender su lenguaje. Después de mucho tiempo y meses y visitas y tal, empiezan a entender los símbolos y empiezan a comunicarse con los extraterrestres. Lo que pasa es, no les voy a spoilear tanto porque ojalá la puedan ver, pero en el momento en que ella logra entender el lenguaje de los extraterrestres, adquiere un superpoder, ¿vale? Empieza a ver cosas que no se da cuenta que antes no veía, pero se da cuenta que es algo que no tenía antes de hablar su lenguaje. El final de la película es que ella entiende que gracias al lenguaje extraterrestre puede ver el mundo de la forma o puede ver la realidad de la forma como los extraterrestres ven la realidad. Es decir, con el puro lenguaje vive su realidad, vive su mundo. Esta mujer se llama Diane Deutsch, o Diane Deutsch, y ella hizo un estudio súper interesante que justamente tiene mucho que ver con esto de los superpoderes que se adquieren. Lo que hace es una profesora de la Universidad de San Diego y lo que hace es que hace un estudio en las lenguas tonales, que son lenguas como el chino mandarín, el vietnamita, etc. Y entonces, por ejemplo, en chino mandarín hay una palabra que es ma, que depende de cómo se pronuncie, tiene diferentes significados. Puede ser madre, puede ser caballo, puede ser un regaño, ¿no? Si se pronuncia como con un tono ascendente, con un tono neutro, si se pronuncia más fuerte, más bajo, etc. Esas son lenguas tonales. Y entonces, toma a gente que habla este tipo de lenguas y hace un estudio sobre la música. ¿Han oído del oído absoluto? ¿O el perfect pitch? ¿Sí? Bien. Lo que hace es que, bueno, el oído absoluto, para los que no, es una habilidad única, muy, muy rara en los humanos, que es identificar a la primera la nota que está sonando. Si yo hablo en una nota sol, o si yo canté en do, etc. No sé, pero las personas con oído absoluto lo identifican en la primera. Y eso es algo rarísimo en el mundo. O sea, la gente nace con eso. Bueno, se da cuenta que las personas o estudiantes de conservatorios, desde los 4 años de edad que estudiaban música, comparado con estudiantes americanos que hablan inglés como idioma nativo, igual desde los 4 años estudian música, el
60% de los estudiantes chinos tenían oído absoluto. Y el 14% de los estudiantes americanos tenían oído absoluto. ¿Vale? Que no se enseña, no se aprende, o sea, no se puede adquirir como de quiero aprender a tener oído absoluto, no. Es una cosa con la que se nace. Y entonces, ella se da cuenta de que, curioso, la gente que tiene que identificar el tono en que se dicen las palabras para saber cuál es el significado, para saber si me dicen madre o caballo, tiene que desarrollar esa habilidad. Entonces, el lenguaje ahí tiene algo que ver con la realidad. ¿Creen que sí o no? ¿O es coincidencia? Va. Esta otra mujer se llama Lera, déjenme ver si lo pronuncio bien porque es ruso, Boroditsky. Y ella es de las personas más importantes e influyentes en la lingüística hoy en día. Lo que hace esta mujer es que en un estudio se va a convivir con una tribu aborigen de Australia que se llaman Kuuk-Tayog. Y esta tribu, lo que tiene de curioso, esto es una cita, lo pueden ver en YouTube en una conferencia que ella da, ella lo explica. Esta tribu, lo que tiene de curioso es que no tiene conceptos como izquierda o derecha. Lo que tiene son puntos cardinales. La tribu se orienta conforme a los puntos cardinales. Y hace este ejercicio que les voy a hacer, no es mío, está en YouTube, lo pueden ver. Pero les pido a todos que cierren los ojos, vamos a intentarlo. ¿Cierren los ojos? Ok. Intenten apuntar al sureste. ¿Dónde está el sureste? Apunten al sureste. Ok, no quiten el dedo, abran los ojos. ¿Ven? ¿Dónde está? ¿Allá? 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 No tenemos idea, algunos tal vez sí, pero no tenemos idea. En esta tribu, los niños de 4 años de edad logran hacer eso sin ningún problema. ¿Por qué? No sé, ¿dónde es el sureste? ¿Allá? Allá hay seguridad de que es para allá. ¿Sí? Creo que hay más votos de que es por allá. Va. ¿Para allá? Ah, by the way, yo no soy de Morelia, yo soy de Puebla, entonces no tengo idea. Ni en Puebla me oriento, no tengo idea dónde está, pero... Vale, les creo. El punto es que no estamos acostumbrados, como lengua, en el español, en el inglés, en lenguas occidentales, a ubicarnos en puntos cardinales. O sea, vemos la representación física, pero en un papel, ¿no? O necesitamos una brújula para decir, y no andamos con una brújula todo el tiempo, no nos interesa dónde están los puntos cardinales. En esta tribu es muy importante la ubicación de los puntos cardinales porque sobre eso basan su lenguaje. Y entonces, esta mujer, la lingüista, platica que, por ejemplo, son tan aferrados a los puntos cardinales que para decir me duele la pierna izquierda, dicen algo como me duele mi pierna sureste. Se ubican de esa forma, no tienen conceptos de izquierda y derecha. Y eso está súper interesante y a mí me parece algo muy bonito porque todo tiene un sentido de egocentrismo. ¿Okay? Por ejemplo, si hacemos una línea del tiempo de su vida, del mundo, de la historia de México, lo que sea, la línea del tiempo en nuestra percepción y desde niños va de izquierda a derecha, ¿no? El tiempo va de izquierda a derecha. O sea, si ustedes piensan, ¿dónde está mi pasado? Dicen, mi pasado está acá. Me pongo como ustedes, mi pasado está acá. Y el futuro es lo que viene, ¿no? ¿Por qué? Por cómo escribimos. Toda nuestra vida lingüística va de izquierda a derecha. Para lenguas que van al revés, como el hebreo, el árabe, que se escribe de derecha a izquierda, la línea del tiempo vendría de derecha a izquierda. Por lógica, porque es la forma en que se distribuyen. ¿Cómo sería el tiempo para la tribu aborigen de los Kuuk-Tayog? Si no tienen izquierda a derecha. ¿Cómo? De este a oeste. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo así,
mi línea del tiempo viene de mi izquierda a mi derecha. No me importa si ustedes están al revés, porque mi tiempo viene de acá para acá. ¿Sí? Si estoy así, mi tiempo viene de acá para acá. Si estoy así, mi tiempo viene de acá para acá. Y entonces, es increíblemente egoísta como el tiempo me anda persiguiendo como yo me quiera mover, ¿no? Para la tribu de los Kuuk-Tayog no es así. Para los Kuuk-Tayog, el tiempo está aquí, en el plano. Yo me muevo encima del tiempo, pero el tiempo ya está marcado, no me anda persiguiendo porque no le interesa quién soy yo. Y el tiempo es uno mismo para todos. ¿Ok? Entonces, ¿el tiempo sería algo así para los Kuuk-Tayog? O no para ellos, pero ¿habrá alguien para quien el tiempo sea así, dependiendo del lenguaje? ¿Por qué el tiempo tiene que ser plano y lineal y de izquierda a derecha o de este a oeste o por qué no de norte a sur? Este es otro tema que tiene que ver mucho con la lingüística, porque la lingüística y el lenguaje también marcan cosas como los colores. Todos esos que ven ahí, ¿qué color es? Es azul, ¿no? De claro a oscuro, simplemente. Y en español, en inglés, en francés, los podríamos dividir como azul claro, azul oscuro, punto. En ruso no. En ruso tienen dos palabras absolutamente diferentes para el azul claro y el azul oscuro. Tienen para azul claro goluboy y para el azul oscuro lo conocen como sini. ¿Okay? ¿Qué tiene de importancia esto? Que se dan cuenta en un estudio que a gente de habla inglesa contra gente de habla rusa los ponen a dividir colores. Y entonces se dan cuenta, observando reacciones del cerebro, que la gente de habla inglesa le cuesta un ratito, o sea, se tarda un poco como de, a ver, creo que este va por acá, no, este está más claro, este va para acá. Y además de eso, es una tarea muy simple y muy lineal. Para las personas rusas, al momento de ver esto, tienen un impacto de sorpresa, tienen un factor sorpresa en el cerebro, porque son dos conceptos totalmente diferentes. Si yo les pongo el rojo y el azul, ustedes en su cabeza dicen, son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Si ven esto, lo ven como una sola cosa. ¿Me explico? Aquí el rojo va a saltar muchísimo más que cualquiera de estas diferencias. Para los rusos sería algo así. Simplemente porque tienen dos conceptos. Tienen dos palabras diferentes de cómo nombrarlas. Otro ejemplo del lenguaje es el cambio de género. Por ejemplo, en español, ¿eso qué es? Un carro, un coche, un auto, ¿no? ¿Qué género es? Masculino. En francés, por ejemplo, es femenino, decimos la voiture. Bien. ¿Qué pasaría si en español dijéramos como, ay, la coche y la carro, la auto? Estaría raro, ¿no? En francés es femenino, de toda la vida, siempre ha sido femenino. Algo muy interesante es que si yo les pregunto cómo ven ese auto, no sé, descríbanlo, den adjetivos. Para ustedes, ¿cómo es ese auto? Grande, caro. ¿Qué más? Ovalado, ok. ¿Será rápido? ¿Será poderoso? ¿Será potente? Va. Pasa que en otro estudio ponen a gente francesa a preguntarles cómo es ese auto. Y la gente que lo ve como un concepto femenino va a dar adjetivos estereotípicamente femeninos. Y va a decir que es un auto elegante, que es bonito, ¿sí? Porque son estereotipos femeninos. Y gente que lo ve como algo masculino da adjetivos estereotípicamente masculinos, poderoso, grande, largo, etc. Si los idiomas fueran personas, no vamos a imaginarnos que hay una sala con puros idiomas en las que cada persona es un idioma. ¿Qué idioma sería él? Claro. O sea, no hay forma de que no. O ruso o una cosa así, ¿no? O sea, de que es nórdico, es nórdico. Va. No hay forma de que sea italiano, francés o así. Podría ser, pero en automático es como, está enojado y va a gritar, es alemán.
O sea, definitivo. ¿Ella qué idioma sería? Ojo, no tiene nada que ver los rasgos físicos, ¿eh? No es como que, ay, parece como que es de Portugal, no. Nada más como que se ve simpática, se ve buena onda o se ve... ¿Cómo se ve? Se ve latina, o sea, alguna lengua latina, español, portugués, ok, maybe. Va, pero si hablara ruso, de pronto sería como, ay, ok, ¿no? De él no sorprende que hable ruso, que hable danés, alemán, una cosa fuerte, ¿no? Porque los idiomas tienen cierta personalidad y los idiomas nos dan cierta personalidad. ¿Alguien de aquí habla otro idioma? ¿Sí? Levante la mano quien habla, aunque sea poquito, otro idioma. Que de pronto solo, mientras se baña, canta en otro idioma. O nos ponemos a platicar con nosotros mismos en inglés de pronto para practicar. ¿Sí? Va. ¿Han sentido algún cambio hablando en español en su día a día? ¿O cuando hablan en inglés? ¿O en otro idioma? ¿Se sienten diferentes? ¿Cómo? ¿Cómo cambia tu personalidad? ¿Cómo te sientes cuando hablas inglés u otro idioma? Digo, yo siento como si hablo en otro idioma, como que mi personalidad cambia. No tanto como mis gustos o así, pero como son otras palabras, sí suenas diferente. O sea, como la intención con la que dices las cosas. Y Suena te diferente. sientes diferente, Ajá. ¿no? Ok, ¿sí? Yo tengo mamá checa y papá mexicano. Ok. Entonces, mi hermano Adam habla checo. Entonces, yo quiero aprender a hablar checo. El problema es que entre el checo, inglés y español se me lengua la traba y me confundo mucho. Entonces, mejor no hablo checo, mejor solo hablo inglés y español. Y ya, a ver cómo me va cuando me vaya ya en las vacaciones. Pero hablas un poco de checo. De pronto has hablado en voz alta checo con tu familia y tal. ¿Te sientes diferente en checo que en inglés o en español? Probablemente no, porque casi nunca hablo en checo y rara vez digo malas palabras en checo para que mi hermanito Andrés no las entienda. Si ahora hablaras en checo, ¿cómo te sentirías aquí enfrente de todos? Uy, un poquito, ¿cómo se le dice? Bien porque sé un lenguaje, o sea, mi checo se limita a decir hola y adiós. Pero con que digas hola y adiós ya te sientes como, a ver, hablen, contéstenle en checo, ¿no? O sea, te da otra personalidad. Eres alguien diferente. Es que hola en checo es ahoy. Y sé hablar tantito poquito ruso, ¿eh? También, ¿lo has intentado? ¿Has hablado ruso en público? Sí, pero no me creen que eso sea ruso. Es que yo practico ruso con las películas de Ok. Rusia. Por eso. Bien. Bien, ese es un muy buen ejemplo. Personas que nacen en familias donde tienen diferentes idiomas y que ya venimos desde niños con más de un idioma, eso es un súper ejemplo. Y ahí se nota bastante, porque además no es como que yo tomo mi curso y lo intento y me siento diferente. Es como que en mi casa soy un idioma, soy una cultura diferente y salgo a la escuela y soy otro idioma diferente. Y entonces cambiamos del enojón al buena onda y del elegante a tal, ¿no? El francés, todo ese cliché que pensamos que es cultural, de pronto es muy idiomático. Que el francés es elegante, el idioma del amor, tal. Decía Carlos IV, un rey, que el alemán era para hablarle a los caballos y el francés era para hablarle a los hombres y el inglés para los negocios y tal, ¿no? Está como muy simplista, pero tiene mucha realidad en cómo percibimos y estereotipamos los idiomas, porque los idiomas tienen personalidad, les creamos una personalidad y esa personalidad se nos transfiere cuando los hablamos. ¿Bien? Si yo hablo español ahora en este momento, tengo un tipo de voz. Eso es algo muy interesante. Mi voz es una en español, mi forma de hablar y de verme es una en español. But if I talk in English, I can change my voice a little bit, maybe, no? Si je parle en français, ça change aussi, non? C'est un ton différent.
ça change un peu. C'est pas moi, non? Est-ce que ma voix change? Est-ce que mon visage change? Est-ce que je suis différent? Se siente diferente, me veo diferente y sueno diferente. No por el idioma, claro que suena diferente, pero la voz cambia. Bajo más, hablo más lento, más rápido, tal. Tiene mucho que ver eso. ¿Se ve por allá? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dirían que pasó? Opción 1, ¿se le cayeron las pantallas? Opción 2, él tiró las pantallas. Opción 3, él hizo que las pantallas se cayeran. Ojo, no lo piensen como que, es que qué tonto, o sea, sí fue su culpa, porque no. ¿Cómo lo dirían? Así como, se le cayeron las pantallas, o hizo que las pantallas se cayeran. ¿Qué sería lo más natural? La 3, la 1. Ok, yo creo que lo más común sería la 1. Se le cayeron las pantallas, ¿no? Si yo hago esto, se me cayó, ¿no? Si es un accidente, se me cayó, va. En inglés sería como la opción 2. Él tiró las pantallas. He dropped some televisions, ¿no? He did. En francés sería il a fait tomber des téléviseurs. Será como en la opción 3. ¿Ok? Il a fait tomber les télévisions. Él hizo que las pantallas se cayeran. En español sería la opción 1. Se le cayeron las pantallas. Es lo más común. Pasa algo muy interesante en eso. Que si han tenido clases de idiomas o se acuerdan de sus clases de español o algo así, hay algo que se llama sujeto y objeto. Y suena muy complicado, pero es la cosa más simple del mundo. Sujeto es quien hace la acción, objeto es quien recibe la acción. Yo levanto el vaso. ¿Quién levantó el vaso? Yo. Yo soy el sujeto. ¿Quién recibe la acción de ser levantado? El vaso, es el objeto, punto. Va. ¿Se dan cuenta que en inglés y en francés tenemos un sujeto y el sujeto ¿quién es? Él. Tenemos he, tenemos il, como el sujeto, como la parte principal que realiza esa acción de tirar las pantallas. Podemos agregar by accident, ¿no? C'était une erreur, ¿no? C'était pas sa faute. Lo que quieran poner, fue sin querer, pero se le cayeron las pantallas. Podemos agregar lo que quieran. Pero en inglés y en francés tenemos un sujeto, que es él. En español, no. En español, ¿cuál es el sujeto? ¿Alguien? ¿Cuál es el sujeto en español? No. No. Sí hay sujeto. Las pantallas. Unas pantallas es el sujeto. Las pantallas son el sujeto de caerse a alguien y tenemos un complemento objeto. Tenemos un complemento objeto que es él. A él se le cayeron las pantallas. Las pantallas le hicieron algo a él. Las pantallas se le cayeron a él. Él estaba súper buena onda en su mundo y las pantallas se le cayeron a él. Esa es la estructura del español. En la frase esa es la estructura. ¿Okay? Las pantallas son el sujeto y realizan la acción de caérsele a alguien. ¿Qué tiene que ver esto y cómo afecta nuestra realidad ahí? Si yo tengo un accidente y se me cae el florero de mi abuela, que es antiguísimo, y súper caro y muy, muy querido, y se me cayó. O sea, pasé y fue sin querer, se me resbaló. Si yo lo digo en inglés, o si yo lo digo en francés, donde yo asumo la acción, pasa algo muy fuerte y muy importante, porque en español tenemos esta habilidad de escaparnos de la responsabilidad. Porque las pantallas se me cayeron, a ver, fue un accidente, o sea, las pantallas se me cayeron a mí.
Yo no hice absolutamente nada, a mí se me cayeron. Pero en inglés y en francés, cuando tenemos un sujeto muy claro, pasa que la gente en accidentes como ese, la gente que estaba alrededor, pasa que si es gente que habla inglés o francés o idiomas en los que hay un sujeto y es él, va a recordar quién fue, se va a acordar de su cara. Y en idiomas como en español no se acuerdan de él. Se acuerdan que ocurrió el suceso, pero no se acuerdan de él, porque en español no hay un responsable en la misma frase. Simplemente gramaticalmente no hay un responsable. Y eso afecta a la realidad porque la gente no se va a acordar de él en español, en la mayoría, ¿no? Ok. El lenguaje también tiene una parte que es muy obvia, evolutiva. Y la evolución del lenguaje es muy importante. No nada más en lo que pasa en el lenguaje per se, con el paso del tiempo, sino lo que pasa en el mundo. El lenguaje inclusivo es un ejemplo muy claro de eso. Y seguramente si tienen Twitter o redes y ubican al chavo del tecito, el del tecito, que cada que termina de decir algo toma tecito. Bueno, los que lo ubican saben de qué hablo, pero hay un debate muy fuerte hoy en día sobre la RAE y hay como dos bandos, ¿no? Gente casada con la RAE, en la que tenemos que hacerle caso. Es que, checa, lo dice la RAE. Yo no, o sea, yo no estoy hablando mal porque lo dice la RAE. Y gente que te castiga porque la RAE dice que estás hablando mal. La evolución del lenguaje no depende simplemente de que los lingüistas digan que el lenguaje tiene que cambiar, depende de nosotros, depende de lo que usamos. Es una pregunta. Si yo les digo aiga en este momento, ¿estaría mal o qué opinarían? No estaría mal. Si digo dijistes o fuistes, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo importante. Cuando el lenguaje se usa y representa una realidad y a un grupo de personas, es correcto. Si la RAE, que además la RAE, ¿ubican qué es la RAE? Sí, pero lo ubican físicamente. Saben que es una mesa larguísima con un grupo de personas en los que cada persona que forma parte de la academia tiene una silla con una letra del alfabeto. ¿No sabían? Bueno, y las personas tienen como 300 años en esa silla. Y es gente que jamás ha cambiado de idea y jamás ha perdonado lo que se usa. Toda esa parte de pragmática y semántica a la RAE no le interesa mucho que digamos, o sí, pero hegemónicamente. Porque, por ejemplo, cuando esto no existía, o cuando eso no existía, o cuando el Internet no existía, tuvieron que ponerle un nombre y dijeron, bueno, se va a llamar Internet. Y la RAE dice, vamos a ponerlo en el diccionario. Pero la RAE está muy en contra del lenguaje inclusivo, o está muy en contra de palabras como aiga, porque son palabras que definen a un cierto sector de la sociedad que es real y que tiene nombre y que tiene cara y que tiene mucha cabida en la sociedad. Pero a la RAE no le gusta, o sea, no suena tan cool. No es gente blanca, no es gente que tenga dinero y no es gente que nos importe mucho a la RAE. El lenguaje debe evolucionar, pero bien, no San Carla Díaz. Okay. Hay que usarlo bien, ¿va? Bien, no porque la RAE lo diga, sino porque defina alguna realidad. Eso es todo, muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Alan. Muy interesante. Vamos a dejar espacio para algunas preguntas o comentarios acerca de lo que Alan nos acaba de compartir. ¿Alguien que quiera participar o compartir algo? Venga.
Ah, Lo más difícil para usted es que le están hablando en español y de repente se le ocurrió hablarle en francés, o sea, en decir sí o no, o sea, le estaban preguntando como si quiere azúcar en el café y usted le responde en francés. ¿No le ha pasado eso? A mí también. Me preguntaron si quería, no recuerdo qué me decían, que si quería mantequilla en mi pan y yo les dije, ne, porque eso es no en checo, pero ellos creyeron que sí. Me veía rarito. Como que no le importaba, pero ya ni modo. Muchas gracias. En lingüística hay una teoría que es la división de las lenguas, ¿no? ¿Han escuchado lo de L1, L2 o lengua madre o segunda lengua, lengua extranjera? Todos esos términos. Es algo muy interesante porque de pronto la mayoría de aquí nació hablando español. Bueno, su primer idioma no nació hablando español, pero cuando nacieron lo primero que aprendieron fue español, ¿no? Y lo más común es que por ser México, lo segundo que aprendimos fue inglés. Más o menos así es como la mayoría hemos vivido. Y de ahí, si nos metimos a algún curso o nos interesó un idioma, aprendimos otro idioma. La primera, la que aprendimos desde casa, sería la lengua madre. Y esa no cuenta como primera lengua, es lengua madre, ¿vale? Después de eso, tenemos algo que se llama segunda lengua, ¿vale? La segunda lengua es lo que aprendimos después de la lengua madre, es decir, el inglés en la mayoría de la gente. ¿Bien? Y a partir de ahí tenemos mi primera lengua extranjera, mi segunda lengua extranjera, mi tercera lengua extranjera. Entonces, imagínenselo acomodado así, verticalmente. Si yo tengo el español como lengua madre y luego el inglés como segunda lengua y luego ahora sí, no sé, el portugués como primera lengua extranjera, el portugués, ¿a cuál está más cercana? ¿Acá o acá? No. Parece que al español, porque el portugués y el español son de la misma familia, pero literal así, ubicadas físicamente, está más cercana a la segunda. Lo primero que me llegó fue el español, después me llegó el inglés y después el portugués. El inglés y el portugués van a estar más cerca. Y entonces pasa algo muy curioso, que de pronto decimos, ay, es que no sé por qué, cuando estoy estudiando francés se me sale el inglés. No se me sale el español, se me sale el inglés. Y mucha gente es como, ay, qué mamón. O sea, se te debería salir el español porque es tu lengua madre, porque es lo más natural. No, no es cierto. Se sale el inglés porque es lo que está más cercano a la lengua que no es tuya. Son lenguas que no son tuyas y por eso se sale ese idioma. No es porque sea súper, ay, el inglés me sale súper natural y se me sale. No, es porque está pegado. A lo mejor no lo hablo perfectamente, pero es lo que está más pegado. Entonces ocurre eso, que de pronto se nos mezclan esas lenguas porque al momento de salirnos del español, que es mi zona de confort y que es mi lengua madre, yo ya estoy en una esfera en la que cualquier idioma que tengo se me puede mezclar, porque yo ya no estoy en mi zona de confort, porque ya no es mi lengua madre. Entonces, es muy curioso que se va a salir el idioma que aprendimos, ya grandes. ¿Alguna otra duda? A ver, una pregunta en relación a la exposición. La primera, el tiempo. El tiempo en las lenguas. El tiempo es una invención cultural. Al final del día, en todas las lenguas y en todas las culturas. Y lo asocio con los significados de los aprendizajes de las lenguas. Yo entendería que las familias lingüísticas, las lenguas latinas, tienen una conjunción de estructura de la lengua que nos facilita hablarlas y entenderlas. Español portugués, español francés. Y ahorita que dices, cuando la segunda lengua fue inglés, es la más cercana, la estructura es completamente diferente. Es decir, el marcaje está en el esfuerzo de aprender estructuralmente otra lengua para desplazarla a otra tercera. ¿Dónde está la habilidad cognitiva para esto que acabas de afirmar?
Muchas gracias. Justamente la lógica sería que la estructura se parece mucho. El límite cognitivo, y de hecho eso es algo que creo que no comenté, todo el relativismo lingüístico, cuando les decía que influye en la realidad, influye en procesos cognitivos. Si se dan cuenta, todos los ejemplos que les di eran procesos cognitivos. Separar colores, describir un auto, el oído absoluto, etc. En eso influye mucho. Entonces, en esta pregunta de que las lenguas se parecen y tendría mucho más sentido, entonces, ¿dónde está ese proceso cognitivo en el que la estructura parecida debería mezclarse? El proceso cognitivo y el límite cognitivo, desde mi punto de vista, está no en la estructura, porque cuando hablamos un idioma, algo que ocurre es que no analizamos. Mucha gente dice, si ni el español lo hablo bien, ¿cómo tal, ¿no? Desde ese, si ni el español lo hablo bien, o si ya ahorita les digo cuál es la conjugación del presente subjuntivo del verbo hacer, van a tomar un ratito, ¿no? O sea, no es como que, claro, ese es un complemento de objeto indirecto porque tiene, o sea, no es como que lo hagamos por la vida normalmente si no nos interesan los idiomas, o la lingüística, o etcétera. Entonces, lo natural del lenguaje, la comunicación es natural y es eficiente si yo le digo a Gis, ¿me pasas el vaso? Y Gis me lo pasa. Yo no sé qué ocurrió en su mente y cuál fue su proceso, pero si tengo el vaso aquí, conseguí lo que yo pedí, la comunicación fue efectiva. Entonces, en eso nos basamos. El lenguaje nos funciona mucho para eso. No es como sobrepensarlo, sino darnos cuenta que tiene mayor impacto. Cuando pasa que es natural, no pensamos en la estructura, y aunque se parezca mucho, si me es natural el inglés, porque tengo más tiempo hablándolo y porque soy natural en él, va a ser más fácil que se salga antes que el español, aunque se parezca al portugués. Sí, es eso. Bien. ¿Más dudas? Por allá creo que había alguien. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Qué miedo. Uy, 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 uy. Ay, ¿por qué todos me ven? No me voltean a ver. Volteanse, volteanse. No, no es cierto. Bueno, a mí me interesó mucho el tema. Realmente se me hace muy curiosa la forma en la que lo explicaste, sobre todo el inicio de que te has preguntado quién inventó las palabras o su nombre o su significado. Y es algo que yo me pregunto muy frecuentemente. Es de como de, yo lo cuestiono los nombres sobre todo, ¿no? Entonces, pues se me hizo muy interesante sobre todo la explicación de todo, de cómo para algunas personas es diferente, como lo de oeste, este, era algo diferente, pero es igual a lo que nosotros hacemos, pero con diferentes palabras a lo mejor. Entonces quería pues preguntar sobre todo cómo fue que surgió la duda de poder explicar este tema, o sea, esa curiosidad de dónde nació, o sea, cómo fue de los idiomas, de que como tal se conectan, pero no se conectan y todo eso. ¿En lo personal, dices? Ajá. En lo personal, yo empecé a estudiar el francés desde niño, ¿no? 13 años, y me apasioné por los idiomas. O sea, el francés fue mi ventana a apasionarme por los idiomas. Siempre fui muy bueno en español, en mis clases, pues, o sea, como que me gustaba mucho y se me daba. Pero a partir de que empecé a estudiar el francés, me cambió un chip, me cambió como una maquinita dentro en la que me interesó el propio español y me interesaron como todas las estructuras. No es que hable 10 idiomas, pero la estructura me gusta mucho, la lingüística me apasiona. Y de eso me encontré con un momento de mi vida, estudié bastante filosofía y me di cuenta que varios filósofos coinciden mucho en este tema del relativismo, de la relatividad lingüística, y que hay muchas versiones. Está muy interesante cómo diferentes versiones terminan hablando de lo mismo, pero desde su punto de vista como que el lenguaje con cómo percibimos la realidad, el poder, Foucault. El lenguaje por cómo percibimos la realidad en un tratado social, Wittgenstein. El lenguaje de cómo percibimos la realidad en tal, Heidegger. Y tenemos a Kant, a Heidegger, a Foucault, a Sapir-Whorf, etc.
Entonces me di cuenta que mucho en filosofía tenía muchísimo que ver con la lengua y con la lingüística. Y fueron dos cosas que se me juntaron y que me apasionaron. Y entonces fue lo mismo, o sea, la curiosidad de, ¿y por qué está mal decir eso? Además, la búsqueda de la deconstrucción, de que creemos en algo. Anécdota rapidísima. Hace 2 semanas, en una reunión, un amigo decía como, yo creo que hay que quitarle la connotación negativa a las palabras, ¿no? De por qué no le podemos decir negro a un negro si no es ofensivo, y por qué no podemos decir como palabras así sin tener que pensar en, ay, va a ser ofensivo y tal, si no lo digo en mala onda. Y le explicaba que yo justamente era mi mismo discurso hace muchos años. Yo pensaba lo mismo, como que es que las palabras hay que quitarles la connotación. No está mal decir negro, no está mal decir cosas. Sí está mal. Y empezamos a deconstruir eso, y lo que está padrísimo es que no tenemos culpa de pensar como pensamos. Tenemos culpa en identificarlo y no querer cambiarlo. Ahí está la culpa. Y entonces yo le explicaba como, ok, sí, va a tomar su proceso, pero las palabras tienen tanta fuerza y tanta carga que negro no significa negro cuando se la digo a un negro. Negro significa años de opresión, años de esclavitud, significa segregación, significa marginación, significa dolor para toda la comunidad negra. Pero entre ellos se dicen negro todo el tiempo, o sea, porque yo no lo puedo decir, porque tú no eres parte de ese dolor y tú no cargas con toda esa carga. Porque no le puedo decir maricón a un gay y entre ellos se dicen como, ay, ya, joto, o ay, ya, cállate, no sé qué. Porque es entre ellos, porque ellos llevan una carga en la que las palabras se vuelven prohibidas si no eres de esa comunidad. Prohibidas es relativo, ¿no? Pero si entendemos toda la carga y todo el trasfondo, todo el background que tiene cada palabra, vamos a entender por qué está mal o por qué no deberíamos hacer ciertas cosas. Y es eso. Muchas gracias. No, a ti. Si hay otra. Creo que es la última, Hola, la última sí. pregunta. Oye, sí, el tema es muy interesante, la verdad es que también esta cuestión de la practicidad de las lenguas y demás. Y algo que yo, bueno, te quería preguntar es, ¿qué opinión te merece esta idea de pensar? Bueno, hay un sociólogo que dice que aprender una lengua también es una cuestión de oportunidades y de privilegio, ¿no? O sea, no es como que pues todos los seres humanos podamos aprender una segunda, tercera o cuarta lengua. O sea, también tiene que ver con una cuestión de si eres obrero, si eres académico y demás, ¿no? O sea, mi pregunta sería, ¿qué opinión te merece si a lo mejor también la clase social tiene, o si es como, digamos, algo transversal, ¿no? Así como que atraviesa el sujeto a la sujeta para aprender una lengua. No es que no tenga las capacidades cognitivas, sino que no tengo la lana. Eso por una parte. Y la otra, si la UNAM está haciendo, digamos, como estas investigaciones lingüísticas más allá de la academia, es decir, que se traduzcan en un quehacer cotidiano que cualquier persona lo pueda entender. Bien, absolutamente de acuerdo. Absolutamente es... voy a sonar súper tuitero, pero es hegemónico, es de gente blanca, es súper, súper limitante. El hecho de que las lenguas se acuerdan de la personalidad. El francés suena elegante, el inglés es como soy sofisticado, cosmopolita y tal. No quisiera entrar en mucho rollo, pero si yo hubiera hecho la pregunta acerca del náhuatl o de alguna lengua que no sea hegemónicamente reconocida como purépecha, etc., a lo mejor la respuesta habría sido diferente. A lo mejor en ustedes no, pero en mucha gente la respuesta habría sido diferente. Tan solo en números. No creo que los números mientan en la cantidad de gente que quiera aprender alemán, portugués, ruso, italiano, porque europeas, porque está cool, porque tal. Pero ¿cuánta gente se interesa en las lenguas que no son hegemónicas, las lenguas que no tienen ese poderío? Más allá de eso, es un total sí. La gente que pueda acceder a estudiar muchos idiomas, cada vez hay más oportunidades, pero claro que no todos pueden, ¿no? Pero principalmente eso, ¿qué lenguas nos interesan? Y esta es una muy buena oportunidad, justamente. ¿Y qué lenguas nos interesa aprender? ¿No? Hay aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo hoy, actualmente. 7.000 idiomas que se hablan en el mundo, de los cuales el 40% de esos 7.000 están en peligro de extinción.
O sea, se están borrando. ¿Por qué se están borrando? Porque a la gente le da pena, porque los pocos que lo hablan son buleados, oprimidos o sea, se burlan de eso. Y obviamente, si ya aprendí español, me quedo en el español para que no me anden molestando, ¿no? ¿Y cuánta gente se va a interesar en, oye, yo también quiero aprender eso? Hay que voltear a ver hacia allá. O sea, está padrísimo el alemán, el japonés, o sea, están padres. No hay que dejarlas de lado. Nos interesan, hagámoslo. Pero hay que voltear a ver y deconstruir esa parte de por qué no me llama tanto el purépecha. ¿Por qué el náhuatl no sería padre? ¿Por qué si ya lo hablo, no lo presumo y no lo comparto? Ahí en esa transversalidad de la que hablas, creo que es como la mirada que a mí me parece más importante. En qué lenguas estamos estudiando y qué oportunidades queremos tomar. Porque los purépechas que han estado en el liceo y que los cuidamos profundamente son portadores de una cultura de la que debemos aprender muchísimo, ¿eh? Creo que Venga, a ver, otra pregunta. Gracias. Para empezar, si por ejemplo cada idioma tiene sus propios conceptos y fórmulas para ordenarlos, esta misma unión de conceptos y también exclusión entre sí, podría ser que cada idioma se especialice en, por ejemplo, la poesía, que serían formas metafóricas, o por ejemplo lo que hablaba de quitarle culpabilidad a la persona que se vieron en las televisiones. Entonces, como de alguna manera desarrollar la empatía, por ejemplo, o ciertos pues, entrenamientos mentales que puede tener el idioma, y de esa manera podríamos especializar ciertas áreas, digamos, idealmente, utilizando idiomas específicos para, por ejemplo, ciencias, diplomacia, todo eso, para, pues sí, al final tener un mayor crecimiento en base a que el idioma sería específicamente bueno en eso. Ajá. Y aparte, ya como segunda duda, si un idioma complejo y uno simple pueden llegar a alterar o afectar el hecho de, o más bien el desarrollo de una sociedad, si se vuelve más avanzada o si se estanca, por ejemplo. Ok, muy bien. En la primera pregunta de que se piense en especializar un idioma para una cierta área de la vida, me parece que sería imposible. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y que cada idioma es un mundo. Todos los idiomas están completos, ¿vale? El ejercicio que hice. O sea, si me pasaron el vaso cuando lo pedí, ya está. O sea, el idioma ya está completo. Y los idiomas se pueden alimentar y pueden evolucionar. Si faltan conceptos, si faltan cosas, que sería padrísimo porque el alemán lo tiene, pero el español no, pero tal sí, pero tal, lo podemos alimentar. Por eso hay extranjerismos, hay palabras que van cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, los idiomas no son estáticos, se pueden alimentar. Creo que cada idioma está perfectamente completo y además ya describen una realidad. Un idioma ya describe una realidad social de cierto grupo, entonces no necesitamos cambiarnos de idioma y justamente por lo mismo, no tenemos esa posibilidad de, oye, me interesan las artes, y pues métete a italiano y a francés, pero ahora quiero hablar de ciencia, pues vete al alemán y tal. No sería muy posible y no hay necesidad, creo que no hay necesidad. Tu segunda pregunta fue la televisión, ¿no? Perdón, nada más. Que si o sea, teniendo en cuenta que pues, es un entrenamiento mental, el idioma, podría afectar en el desarrollo de una cultura si se vuelve más avanzada o se estanca. Claro, sí. Lo mismo, creo que va para las dos cosas lo que dije. El idioma ya está completo. Se puede alimentar y puede evolucionar, pero nuevamente no hay idiomas que sean más avanzados o más tal que otro. El inglés es una cosa basiquísima. O sea, el inglés en estructura no tiene ni conjugación, un verbo puede ser sustantivo, puede ser verbo, puede ser, o sea, adjetivo, ¿no? No tiene géneros, no importa o sea, es una cosa muy básica, muy lineal, muy simple. Y es el idioma hegemónico, o sea, es el idioma mundial, es el idioma dominante.
posiblemente es por lo fácil, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos como elegir un idioma o que idiomas que sean súper especializados o súper alimentados vayan viendo hacia una evolución social grandísima, no. O sea, el inglés ha sido una evolución social grandísima y es una cosa, o sea, simplísima, ¿no? Entonces, no, creo que cada sociedad va a avanzar conforme también los medios que tenga y no necesariamente el lenguaje, sino todo su entorno, ¿no? Sus necesidades y su búsqueda de hacerlo, y es muy social y muy político en cada sociedad. Entonces, con el idioma que tienen se puede. Listo, bueno, pues muchas gracias por el interés. Como vemos, es bien interesante y sobre todo esta invitación a saber que las lenguas pues, nos pueden llevar a tener un espíritu y una apertura de mente que nos hace hermanarnos, ¿no? O sea, tampoco lo voy a poner como en una cuestión completamente ideal, pero sí nos abre el mundo. ¿Y por qué tuvimos el interés en invitarles? El Liceo es una prepa que está incorporada a la UNAM. La Mediateca es uno de los servicios que se ofrece a la comunidad UNAM de forma gratuita, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que pueden hacer uso de la Mediateca solamente con registrarse. Y ahorita la maestra Cari, que es la coordinadora, nos va a explicar qué tipo de actividades hay, en qué horarios puedo asistir, qué lenguas hay. Si quiero invitar a alguna amiga que no forma parte de la UNAM, bueno, pues qué costos tiene, que es muy accesible, ¿sale? Entonces, les vamos a compartir también esta postal que tiene el código QR y el enlace para que ya después en casa o con más calma puedan realizar su registro, vean, ¿no?, toda la oferta de actividades, pero ahorita sí nos gustaría que la maestra Cari les explique y que ustedes puedan despejar todas sus dudas sobre la metodología de enseñanza-aprendizaje, el tipo de actividades y cómo se va aprendiendo, ¿sale? Entonces... Gracias. Voy a pasar para acá, voy a poner la presentación ahí, por favor. Muchas gracias por venir el día de hoy y estar aquí con nosotros. Gracias a Alan, muy interesante su ponencia. Ojalá que esto lo podamos realizar más seguido con temas de su interés de ustedes. Nos pueden hacer sugerencias. Bien, este es el equipo de francés, el que está el día de hoy. Nos falta por ahí todavía otra profesora, pero está la maestra Sandra Pola, está la maestra Giselle, Alan, que ya lo conocen, parte del equipo de la Academia de Francés del Centro de Autoacceso. Así como esta conferencia que vieron hoy, cada lunes tenemos una de diferentes idiomas. Estamos ahorita actualmente manejando 14 lenguas y una que no es propiamente un idioma, es redacción de textos académicos, que ahorita les explico de qué se trata. Y con estas les voy a explicar un poquito cómo trabajamos. Giselle les había comentado que nosotros no usamos el método tradicional. El método tradicional es el que vas a un instituto, ojo, nunca... porque luego me dicen, ¿tú dijiste que era malo? No, yo aprendí con el tradicional y también es bueno, depende al cómo te adaptes o qué te quede mejor. Donde voy a una escuela, un instituto, tengo un horario específico, tengo un maestro nada más y tengo generalmente un libro de texto para aprender esa lengua. Ese es el método tradicional. Entonces yo voy a inglés de 4 a 5 a tal instituto y ahí tomo mi clase con el teacher Williams y ya. Ese es el método tradicional. No es malo, es bueno y ha funcionado durante muchos años. Nosotros trabajamos, a ver si aquí me lo así un poquito. Gracias. Trabajamos, aquí está, como es un centro de autoacceso, ¿sí? Trabajamos el método de aprender a aprender bajo esta metodología que es el aprendizaje autónomo o autodirigido. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje es 100% responsabilidad de ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver. Somos únicamente guías, ¿ok? Nada más los vamos a acompañar en su aprendizaje y a darles como un empujón.
pero ustedes aprenden a su ritmo, en su espacio, en su propio tiempo, ustedes lo deciden, ¿ok? Entonces, también conocido como Centro de Autoacceso o como Mediateca, como le quieran llamar, contamos con recursos de apoyo para el autoaprendizaje de una o más lenguas. Pueden ir de manera presencial, esto es, contamos con la infraestructura física, pero también nos mudamos a plataformas en línea y a aprendizaje virtual. Entonces, si ustedes no quieren ir hasta la UNAM, que entiendo que para algunos es retirado, pueden tomarlo online, cualquier idioma, ¿ok? Bueno, aquí reunimos nosotros pues varias cosas para que su aprendizaje de ustedes sea más completo, más rápido. Visto desde otra forma, ¿ok? Eso es lo que entenderían un poco cuando empiecen a tomar alguna de las lenguas que ofrecemos, ¿no? Ay, no sé cómo. Pero bueno, entonces, déjenme ver porque no quiere caminar este. Ahí está. Bueno, ahí tenemos las áreas que componen el centro. Estamos ubicados en el edificio F, en el primer piso hasta el fondo, arriba de biblioteca, pero estamos hasta el fondo del campus. El campus es muy grande para los que no han ido. Los invito a que lo conozcan, ¿sí? Ahí está el área de recepción, el área de acervo, donde puedes consultar en físico materiales, pero si no, todo ya lo tenemos en digital. Áreas de asesoría, de estudio, de lectura, multimedia, etcétera. Aquí, ¿verdad? Ahí está. Bien, contamos con estos servicios, ¿sale? Las asesorías. Aquí vienen los idiomas que ahora ofrecemos. Puedes tener una asesoría individual o una asesoría grupal. Ya no les llamamos clases, ya no hay profesores, solo hay asesores. Y las asesorías son para que tú, con tu asesor, en conjunto, elaboren un plan de trabajo de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tus objetivos. Hay personas que quieren aprender un idioma únicamente porque se van a ir de intercambio un mes, 2 semanas, 6 meses. O sea, a mí me interesa comunicarme, llegar y a la casa donde voy a llegar, pedir que me preste una toalla, me regala tantito shampoo. O sea, eso es lo que yo quiero aprender. A mí no me interesa la gramática, ni cómo se habla en pasado. Yo quiero aprender tal cual, como lo hemos visto con muchos extranjeros que luego recibimos, ¿no? Que te dicen yo querer comida, y eso que nos causa mucha risa es porque ellos nada más quieren comunicarte lo que necesitan. O hay otros que sí les interesa más profundo el aprendizaje de una segunda lengua, otros que solo quieren, que ya lo hablan y quieren perfeccionalizarlo o buscar una certificación de la lengua. En fin, hay miles de necesidades. La del que está al lado de ti es completamente diferente a la tuya. Cada quien pensamos diferente y queremos cosas distintas. Y a lo mejor yo quiero, y nos toca mucho en el centro, sobre todo en ciertas lenguas, que me llama mucho la atención ahora, por ejemplo, el coreano, o como está muy como en tendencia o muy de moda, pues nos han tocado chicos que la profesora de coreano me dice, mira, a ellos no los puedo tener en asesoría grupal porque ellos quieren nada más ligar con un chico coreano. Entonces ya contactaron y ya y tal, pero no se entienden. Y dice, no, entonces los tienen que ir, ese es un objetivo diferente y es válido. ¿Para qué quieres aprender coreano? Ah, pues porque conocí un coreano y la verdad nada más me quiero entender con él. ¿Pero te interesa algo más de la cultura? No. Ok. Quiero, ajá, sí, de K-pop o de, ajá, cosas así. Exactamente, hay miles de necesidades, con eso nos topamos y todas son válidas. Entonces, por eso es diferente el de al lado que tú, siempre. Bueno, entonces aquí están, todas estas lenguas las pueden ver ahí en la presentación, ¿sí? También, muy importante la parte de las lenguas indígenas y originarias. El purépecha es una de las lenguas que enseñamos en el centro. Náhuatl por el momento está suspendido porque nos falta asesor, pero esperemos retomarlo ya en enero. Y
es nuestra obligación, porque vivimos en Michoacán, porque somos michoacanos algunos, de preservar y de difundir la lengua originaria de nuestro estado, ¿ok? Bien, entre actividades culturales van a encontrar, para nosotros es muy importante que aprendas sí la parte académica, sí la parte de la estructura gramatical, etcétera, pero en un 50% y en un 50% la parte cultural. Para aprender un segundo idioma, si no tengo la posibilidad de irme a vivir a Italia para vivir como los italianos, lo voy a aprender a través de la cultura que voy a encontrar aquí justo en el centro. Los profesores, como ustedes están por hacer un intercambio, creo, se viene pronto a Italia, que tenemos en italiano, los 3 son de diferentes ciudades de Italia, de Roma, de Florencia y de, creo que, la región de la Calabria. Ahora, y entonces van a conocer y encontrar charlas culturales en italiano, conferencias, sesiones de cine comentado, talleres de cocina, de música, talleres de lectura, hay un club que de hecho todos se llevan como su aperitivo y platican y están charlando ahí en italiano. Los clubes de conversación son una maravilla. Una de las profesoras de italiano tiene un restaurante aquí en Morelia, ella es chef. Entonces, cuando nos da los talleres son una maravilla. Aprovechen todo esto gratis, o sea, nadie te lo da gratis. Como esto se está transmitiendo en vivo, es gratis para los que son comunidad UNAM y tenemos manera de mostrarlo. Pero no se preocupen, que siempre vamos a encontrar la manera de, la UNAM es una universidad de la nación, por lo tanto, con costos sumamente accesibles a todo público, ¿sí? Y pues no, métanse para que los vean. No hay nada más barato en el mundo, se los prometo, de verdad. Sumamente. O sea, hay desde 200 pesos al mes. Nadie te va a cobrar eso. Y la verdad tenemos pues muchísimos recursos de calidad, mucha paciencia, somos como una familia, por llamarlo así, donde de verdad vas a encontrar lo que estás buscando, porque esto es diseñado a tus necesidades. Si quieres certificar tu nivel de idioma, lo puedes hacer para francés, para español como segunda lengua y para inglés a través de algunas casas certificadoras con las que trabajamos. Los eventos académicos, esta conferencia de hoy la van a poder ver en YouTube, en el canal del CAM, de la Mediateca, y pueden encontrar ahí todas las conferencias de alguna lengua que te interese que están pues grabadas, se quedan grabadas, no sé, el Año Nuevo en chino, el Carnaval en Brasil, cómo se vive el Día de Muertos en Corea. Hay muchas conferencias que se han grabado a lo largo de estos últimos años y las pueden encontrar ahí, van a encontrar cosas muy interesantes como qué significado tiene el tener una mascota en Japón. Eso fue hace 2 semanas. Yo me quedé impactada del significado para los japoneses, o sea, nada que ver como nosotros vemos a las mascotas. O sea, el respeto es así como muy, sí, es algo muy impresionante. Entonces, siempre aprendemos de otra cultura muchas cosas. Esto nos ayuda a algo que mencionó alguien de ustedes aquí en el público, a tener más empatía con los demás, a entender cómo otros viven, comen, piensan, sin que eso represente una amenaza para mí, ni tampoco represente algo malo. El que los turcos o los árabes tengan que eruptar al terminar de comer y yo diga, guácala, qué groseros, pero para ellos no, es su cultura, es su forma de hacerlo, ¿no? Dentro del centro, por ejemplo, los que enseñan lenguas asiáticas, la mayoría son extranjeros y al principio hay quienes no querían saludar de beso. Hasta la fecha, los de japonés, ¿no? Un poco se hacen para atrás. No les gusta y nosotros lo podemos considerar descortés, pero no. Ellos también pueden desconsiderar descortés el que tú te acerques
mucho o que toques. Porque a veces nosotros somos de, hola, ¿cómo estás? Y ellos así se quedan paralizados. Entonces, pero eso lo vamos a ir aprendiendo ¿cómo? A través de conocer la cultura. Y eso te lo da esto, ¿ok? Porque vas a meterte en el taller, en la actividad, vas a ver cómo se desarrollan diferentes temas en otras culturas. Eso también pasa mucho con los asesores aquí presentes de francés, ¿sale? Tenemos el tándem, esto es para que practiques con hablantes nativos de otras lenguas. Ahorita nada más tenemos inglés, ruso, coreano, estamos por abrir italiano en tándem, ¿sale? ¿Qué vas a hacer con estas universidades con las que estamos trabajando en convenio? Son chicos igual que ustedes y chicas, y van a practicar media hora, ustedes por ejemplo de coreano o de ruso, y ellos media hora de español. Entonces se hace una interacción muy bonita, son actividades controladas, o sea, no puedes hablar de cualquier tema, hay que tener, ¿no? Ciertos, porque luego ahí hay ciertas cosas que a otros les pueden molestar. Y vas a conocer nuevos amigos de otros países. Acaban de venir a visitarnos los de la Universidad de Stavropol, que son de Rusia. Vinieron algunos y se fueron fascinados con el estómago deshecho de tanto picante y demás. Pero ellos estaban muy contentos. Entonces, todo esto lo tenemos en el centro, ¿sí? Hay un sitio web que van a ver aquí, que está en este código QR, no se los voy a abrir por motivos de tiempo, pero aquí van a encontrar todo dentro de nuestro sites o en la página directamente de la ENES UNAM Morelia, buscan Centro de Autoacceso y Mediateca, aquí está, lo acaba de abrir Gis, vienen los idiomas, las inscripciones, las certificaciones, los eventos académicos, el tándem, el COIL tándem, que es otra vertiente diferente. ¿Quiénes me pueden apoyar? ¿Quiénes me sacan de dudas? Si abres un idioma al azar, Gis, porfa, por ejemplo, ¿sí? Viene, por ejemplo, la profesora Chohu y viene el teléfono que ella quiere poner, más el correo electrónico, más el teléfono que tenemos de atención a público en WhatsApp, ¿sí? Y vas a poder también ver, si no quieres, todavía no estás decidido a entrar, puedes ver los eventos que se quedan grabados en el canal de YouTube o los que suben. Cada idioma tiene su propio Facebook, la mayoría de ellos, y ahí puedes meterte a ver lo que ellos suben de contenido. A veces sus talleres, algunos los comparten públicos y pues véanlos. Algunos son muy divertidos, de verdad, créanme. Les va a gustar, yo los espero, pueden invitar a cualquier miembro de su familia, amigos, vecinos, porque se pueden integrar en cualquier momento, es algo muy importante. Aquí no hay una fecha de apertura y de cierre, estamos abiertos siempre, de todo el año, de 9 a 7 de la noche y los sábados de 10 a 2. Solo que no todos los idiomas están como todo el día, pero ya cuando nos preguntes te vamos dando como los horarios disponibles y pues adelante. Nosotros los esperamos, es un método de aprendizaje muy bonito, no puedo decir que sencillo, pero diferente. Y eso, en cuanto a ustedes pues le agarren la onda de cómo trabajamos, les va a gustar, porque una vez que aprendas a trabajar de manera autónoma, puedes aprender cualquier cosa que te lo propongas de manera autónoma, por tu cuenta, porque ahora tenemos todo disponible en internet y toda la información, es una lluvia de información impresionante, solo hay que saber qué información sí me sirve, cuál no me sirve, cuál sí es verídica, cuál no es verídica. Y eso también pues podrás aprenderlo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, los esperamos, siéntanse bienvenidos a la UNAM. Muchas gracias. Gracias, Alan. Estuviste espléndido, ¿eh? Karin, Giselle, gracias por invitarnos. Chavos, nada más una cuestión. La puerta está abierta para que hagan su registro, para que empiecen en el idioma que quieren, desde mañana. Para el grupo de francés, igual para el grupo de Italia hay toda una propuesta con el CCH de Texcoco.
en un curso que nos vamos en italiano. Y nada más recordarles, el asunto es serio, quien se inscribe, que permanezca. Esta es la gran invitación. Muchísimas gracias.